no solamente se están reduciendo el aporte que le dan a los concejales, que no era mucho, un aporte cada 3 meses, en la época que no estaban sesionando por 1,5 millones, que hoy queda reducido a 245.000 pesos. Todo gracias al decreto y al regalo que nos hizo el gobierno anterior. Un decreto que no fue consultado con ninguna de las organizaciones de concejales. Eso hay que quedar bien claro. Valga la aclaración. Después, y este decreto ni siquiera se nos comentó en Cartagena, donde hubo la despedida y el encuentro nacional de concejales. Un decreto que no solamente, bueno, en todos sus sentidos es lesivo para los concejales. Yo no sé en qué estaban pensando los asesores. Yo sí me gustaría conocerlos para tener cuidado con ellos. Sí, siguen. Porque es todo lo contrario de lo que han venido pidiendo los concejales. A mí me decía la doctora, una de las directoras en el ministerio, que cómo el gobierno tiene en cuenta las mesas temáticas y cada que hay un proyecto de ley, todas estas pantomimas que hace el Congreso de la República al hacer mesas, o ¿cómo se llamaban? Audiencias públicas, donde hacen todo lo contrario de lo que piden los concejales. Los concejales, yo llevo 7 años al frente de la dirección ejecutiva de FEDECO, fui concejal durante 6 y llevo 1 al frente de la Confederación, y nunca he oído pedir a los concejales que nos pasen a la policía para que sean ellos quienes nos protejan. Por el contrario, estamos en contra de que la policía asuma la protección directa de los concejales. El plan padrino no ha servido, ahora lo van a oír de los concejales. No es posible que quien realice el estudio de riesgo sea el mismo que nos proteja y sea el mismo que pueda decir que nos quiten la protección. O sea, no hay unos pesos y contrapesos allí en este sentido. Y estamos hablando de la vida de los concejales, de la salud, del mínimo vital. Y estamos hablando no de una persona, sino de una familia y de un pueblo. Y de una representación. Es que yo no entiendo tampoco cómo los directores de los partidos políticos, que hoy tenemos aquí una representación de casi todos, no han tomado cartas en el asunto para defender a sus peones, a sus alfiles, a su base política electoral. Nosotros, como hoy no se trata en criticar sino en sugerir, nosotros sugerimos que el decreto sea modificado en esa parte. Primero, si la policía nos va a hacer el estudio de riesgo, que ellos no puedan influir en si nos quitan o no la seguridad. Tenemos varias fuerzas del Estado, tenemos interventorías. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo que la policía, que no tiene plata, asuma la protección de los concejales, y en el decreto dice que entonces a partir del año entrante, y veamos que el año ya se dispararon nuevamente todos los problemas de orden público, doctora María Paulina, y lo sabe la policía y el DAS, que están aquí, la Defensoría del Pueblo. Ahora lo van a oír de concejales, cómo volvieron a recrudecer las amenazas, las quemas de buses a las goteras de sus municipios, cómo volvieron a recrudecer las amenazas a los alcaldes y a los gobernadores, y volvieron a aparecer los panfletos. No me lo estoy inventando, aquí lo van a decir ahora. Nosotros consideramos de que deben haber 3 partes. Que el ministerio debe asumir nuevamente, doctora María Paulina, la protección de los concejales y de los ediles. Que debemos volver a tener herramientas económicas. La pobre policía, le decía yo al ministro y al director con quien me reuní de protección ahora, de concejales, le decíamos, ¿y ustedes qué van a hacer cuando les llegue la primera tutela? Donde ustedes tienen que velar por la vida y la protección de ese concejal que les dice el decreto. El decreto dice que el municipio, perdón, fuera el municipio no habría problema, que la corporación pública debe pagar los viáticos, el vehículo, si necesita el vehículo, del concejal y del exconcejal. Y saben, honorables amigos del gobierno, ¿cuánto es el presupuesto de un consejo? Y ahora nuestros alcaldes pasan
de 1.000, 1.000.000 para no girarle los 60 salarios a los consejos. ¿Cuántos son 60 salarios? 30 millones, ¿sí? Más o menos. Y hoy, como pasa de 1.000 millones, les dan el 1%, 1.5, 15 millones. ¿Ustedes creen que 15 millones son suficientes para pagar secretaria, todo el funcionamiento de un consejo, y fuera de eso tener que sacar por obra y gracia del decreto 1740 para pagar la protección de sus concejales o de sus exconcejales? Yo no sé qué hizo el decreto, cómo considera que están los consejos hoy. Lo otro, los concejales dejan de ser concejales, doctora María Paulina y doctora Amanda. ¿Y qué? Es que a mí me amenazaron por el solo hecho de ser concejal. A mí me amenazaron porque actué en nombre y defensa de mis conciudadanos en alguna cosa en el consejo, o porque critiqué, o porque no voté un proyecto que en la mayoría de nuestros departamentos y municipios, hay que decirlo, mandan los unos o los otros. Así no decían de frente, allá lo citan. Y tengo el caso de un consejo municipal donde por el solo hecho de que el concejal denunció que los habían citado unos de los grupos armados a decirle que tenían que votar los proyectos de la alcaldesa. Hace un año, doctora Luz Estela estuvo, estuvo en esa reunión cuando los concejales valientes, porque es que hay que tener pantalones para pararse ante todos los militares y ante un consejo de seguridad a decirle: mi alcaldesa me citó con los paramilitares a decirme que tenía que votar el proyecto de acuerdo. Y a partir de ese momento fueron objetivo militar, y hoy esos pobres concejales andan para arriba y para abajo en una moto. Y desafortunadamente la prensa tampoco es prudente y se filtró, porque reiniciaron gracias a la nueva fiscal general de la Nación, que ha sido pantalonuda, pero hay que mover y hay que reconocerlo. Reinició la investigación y ese proceso se reabrió, y ya a los 7 días dice: concejales denuncian participación con las autodefensas. Volvieron a ponerlos en el ojo del huracán. ¿Y saben quién era el primero que les daba todo? El escolta de la alcaldesa. Los llevó en presencia de un militar, perdón, de un agente policial, quien le decía: sí, es que ellos no quieren apoyar a la alcaldesa. Entonces, mire cómo es delicada la situación. Nosotros proponemos que aquellas personas, mire, esa persona sale de ser concejal y deja de estar amenazada. Sigue el riesgo de amenaza, pero ya no está protegido por el gobierno, porque ya él no puede volver a aspirar. Nosotros proponemos, mis doctoras, mis doctores, asesores y miembros del gobierno, que se cree una verdadera política de Estado con relación a la atención de los concejales y exconcejales comuneros, ediles y exediles, que hayan sido amenazados en el ejercicio de su función. Porque es que a nuestros concejales y concejalas los amenazan, entonces ellos tienen que dejar de aspirar, o los matan, en el peor de los casos, Dios no quiera, como ha pasado, o los secuestran. ¿Y cómo quedan sus familias? ¿Qué pasa con sus familias? No les pueden dar, como a los diputados, que salió un concepto que no se puede, darles los honorarios. Y si, bueno, póngale que se los den, que bien, pero póngale que se los den. ¿Qué pasa cuando termine el periodo? No se los dan. Nosotros proponemos que, a mí me decían alguien: no, pero es que eso no es de derechos humanos. O sea, eso no es de nuestra visión, porque nosotros damos protección temporal, ¿no? Son medidas temporales. Claro, estoy de acuerdo, tiene que ser. Pero como aquí se trata en no dejar únicamente con las medidas temporales, sino proponer algo más allá, nosotros proponemos que con quien sea empecemos a manejar esa mesa para que haya programas, y yo sé que eso los apoya la comunidad internacional, donde metamos a esa familia de ese concejal amenazado verdaderamente comprobada, porque si no todos se nos meten ahí, verdaderamente comprobada, una preparación a esa familia, o con microempresas o familiempresas, y no solamente donde los preparemos, sino donde les demos el capital semilla para que efectivamente esa familia pueda tener un ingreso. Si sigue siendo concejal, lo paga. Si deja de ser concejal, hay que condonarlo. Hay mucha plata y están subsidios y para todo. ¿Y por qué los concejales no podemos ser beneficiarios de esas ayudas, de esas posibilidades? Es un estudio que había que hacer. Hoy quiero acoger lo que dice la ley 1055 del 26 de julio del 2006,
que es